Buenas noches. El encuentro de hoy va a tener dos partes. Una primera, donde voy a continuar el análisis de los recuerdos del exilio, y una segunda, donde abriré algunos comentarios de Michel Foucault referidos a temas vinculados a este caso del hermafroditismo y que abren para nosotros un campo, digamos, de diálogo importante. Bueno, empecemos. Reconocemos en los recuerdos escritos por Alexine una niña o un niño suave y dulce en su tránsito hacia la adolescencia. Sin padre ni madre, vivió desde los 7 años en un asilo con otros niños sin nombre. La intervención de una religiosa le permitió ingresar en un convento de ursulinas para ser educada. Allí se distingue por sus dotes intelectuales que le hacen avanzar rápidamente en sus estudios. Sin saber aún nada de su transformación, se halla entre sus lecturas un texto que la fascina. Una narración de los mitos amorosos, de pasiones ocultas y seducciones. Es la Metamorfosis de Ovidio, que nos condujo en nuestro último encuentro a leer La transformación milagrosa de Orlando de Virginia Woolf. Pero esa niña o niño, envuelto o envuelta por una atmósfera de fantasías amorosas, se ve llevada insensiblemente, o mejor dicho, inconscientemente, a visitar los dormitorios de sus queridas y amadas compañeras. Así va a ocurrir con la pobre Lea, representación misma de su imagen desgarrada, o con Clotilde, objeto de una ingenua mirada erótica. Son estos primeros y ambiguos encuentros lo que nos llevó a los comentarios de Judith Butler sobre Alexina. Dice Judith Butler: la sexualidad de Herculín genera una serie de transgresiones de género que desafía la diferenciación misma entre intercambio erótico, heterosexual y lésbico, y resalta los puntos de su convergencia y redistribución ambiguas. Volvemos a hacer entonces la misma pregunta que nos venimos haciendo casi desde el comienzo del seminario. ¿Cuál es el verdadero sexo de Alexina? De allí nuestra respuesta. El sexo ni es diáfano, su determinación es incierta, o por lo menos ambigua, y solo sabemos algo de él por los síntomas. Dicho de otra manera, sus raíces son profundamente inconscientes. A la edad de 17 años, cuando entra en la école normal, son evidentes los signos de transformación o de no transformación que se van a producir en su cuerpo. Así lo relata en sus memorias la propia Alexina. A la edad en que se desarrollan todos los encantos, yo no tenía la redondez en los miembros que revelan a la juventud esa flor. Mis rasgos tenían una cierta dureza que era imposible ocultar. Un ligero vello que se acrecentaba todos los días cubría mi labio superior y una parte de mis mejillas. Tenía también el cuerpo literalmente cubierto y evitaba desnudar mis brazos. Todo esto saltaba a la vista.
saltaba a la vista, dice Alexine, poniendo la mirada en primer plano. Una mirada regulada por los seres humanos por las normas de las proporciones estéticas, que hace resaltar lo deforme, lo imperfecto, lo monstruoso de la propia ambigüedad sexual que sufría Alexine. A pesar de estas dificultades, Alexine, que había nacido para amar, se ve atraída o atraído por Tecla, su amor adolescente. Escuchemos ahora cómo describe Erculine. Saben que estoy poniendo un nombre y otro porque ella usa determinados nombres diferentes en sus memorias. Describe Erculine su despertar erótico y su primera experiencia orgásmica a través de la representación de la tormenta, de una metáfora, la metáfora de la tormenta. Dice Alexine en sus recuerdos: era hacia la mitad del mes de julio. Se produjo un cambio repentino en la atmósfera. Sombríos nubarrones asomaron por el horizonte. Era evidente que una borrasca iba a estallar. Tecla se apoyó en mi brazo, que temblaba pese a mis esfuerzos por disimularlo. El cielo se había entreabierto, dejando caer un rayo. Estaba aterrorizada, y sin embargo el huracán no había alcanzado toda su fuerza. Hacia medianoche redobló su intensidad. Alexine continúa con el relato de su goce así: la ventana, situada sobre mi cama, se abrió con estruendo. Enajenada, lancé un grito de angustia. Había franqueado, no sé cómo, la cama que me separaba de mi maestra. La hermana me hizo notar dulcemente el estado de desnudez en el que me encontraba. Una sensación inaudita me dominaba. Me dominaba por completo y me abrumaba la vergüenza. Alexina nos muestra a través de la tormenta su goce masturbatorio. Nos dice que una borrasca iba a estallar. En el centro de su fantasía, su objeto amoroso, Tecla. El cielo se entreabre y deja caer un rayo. Estaba aterrorizada. La ventana se abre con estruendo. Enajenada, lancé un grito de angustia. Desnuda, está abrumada por la vergüenza. Alexina continúa con este recuerdo. Bajo la impresión de una emoción difícil de describir, ya no veía la tormenta. Mi imaginación estaba agitada, sin descanso, por el recuerdo de sensaciones recién despertadas en mí, y que llegaba a reprocharme como si se tratara de un crimen. No sospechaba nada sobre las pasiones que agitan a los hombres. Otra vez más aparece la ambigüedad de un goce sin un probable sexo verdadero de hombre o mujer. ¿Cuál es el sexo verdadero de Alexina? ¿Y cuál es su goce cuando su sexo escapa a la dicotomía hombre-mujer? ¿Podemos hablar de la existencia de un sexo verdadero aunque éste se haya oculto? La manera en que había sido educada me habían preservado. Lo que había pasado no fue para mí una revelación, sino un tormento más en mi vida. Así concluye Alexine el relato de su experiencia masturbatoria gozosa. Él, o la joven Alexine, ha descubierto el vigor del goce sexual, el torbellino de una pasión hasta ahora ignorada. La tempestad que se anuncia preludia la llegada del goce y oculta bajo la candidez del lenguaje
el fuego de un cuerpo encendido por el rayo. A partir de este episodio de Alexina, episodio por otra parte iniciático, sus compañeras, la reserva de Alexina frente a sus compañeras fue en aumento y su pudor se hizo más intenso. Los autorreproches y la convicción del pecado abren las puertas de la confesión. Pero antes que esto ocurra, antes que se precipite la confesión, acontecerá en la vida de Alexina una nueva e importante experiencia. A los 19 años obtiene el diploma que la acredita como maestro o maestra, ayudante. Ahora solo le queda aguardar el destino de su trabajo. Al recibir el llamado de una institución dedicada a la enseñanza, todo hace presagiar que un futuro feliz en esta nueva etapa de su vida. En el pensionado se hace cargo, junto a Sara, hija de la directora, de la conducción pedagógica de las clases. Estaba encargada de los alumnos más avanzados y de la vigilancia de los mayores. Su cama estaba separada de la de Sara por un delgado tabique que no impide su acercamiento. Se reunía con ella en la cama y pasaban largas horas de charla nocturna. Gozaba dedicándole pequeños cuidados y cuando se dormía la miraba amorosamente. Nuevamente la noche y el erotismo nocturno, la mirada y los tiernos cuidados, que ya Alexina había dirigido antes a Lea, Clotilde y Tecla. Así se confiesa Alexina en sus memorias. Lo que sentía por Sara no era amistad, era una verdadera pasión. No la quería, la adoraba. Cuando Sara subía al dormitorio para cambiarse y ambas se encontraban solas, le alisaba el cabello mientras apoyaba los labios sobre su cuello o su pecho desnudo. A veces ella se quedaba muda de estupor. La escritura de los recuerdos adquiere a partir de este momento un tono frenético y perturbador. Estaba violentamente emocionada. Sara, le grité desde el fondo de mi alma, te amo como nunca he amado, pero no sé qué me pasa. Siento que este cariño no me basta. Alexina está cruzando una frontera que salta por encima de su moral y de su educación religiosa, pero también salta por encima de una frontera que sobrepasa su ambigüedad sexual. Trastornada, dice Alexina, por lo extraño de mis palabras, Sara tuvo miedo. Su palidez extrema lo confirmaba. En este inquietante contexto comienzan a manifestarse para Alexina sus horribles sufrimientos físicos, innombrables e intolerables, dolores sobre todo durante las noches. Dolores sin nombre como su anomia sexual, dolores del cuerpo y del alma, punto de intersección que se podría bautizar con el extraño título de anatomía del pecado. Lugar donde se encontrarán en un tiempo inmediatamente futuro, más tarde, el discurso religioso que ligará ese dolor a lo inmoral y el discurso médico que sólo reconocerá el dolor del cuerpo por las disfunciones anatómicas.
Estos dolores exigirán, sin lugar a dudas, la presencia de un nuevo discurso en el orden social, que se aleje de la culpa y la condena hacia el sexo en el discurso religioso y de la reducción a una mera cuestión anatómica o fisiológica en el discurso médico. Sus dolores eran fundamentalmente nocturnos, como sus pasiones y fantasías desencadenadas durante las noches. Alexine buscará una cura espontánea de estas molestias por vía del amor. Así lo escribe en sus memorias. Le pedí una noche a mi amiga que compartiera mi cama. Aceptó encantada. Estaba loca de alegría. Sara me pertenecía de ahora en adelante. Ella era mía. Nos había unido precisamente aquello que en el orden natural de las cosas debía separarnos. Yo era su amante. Alexina se convertía de este modo en la Ífis de la metamorfosis ovidiana. La nueva experiencia exigirá ahora el secreto de su amor lésbico o heterosexual. No lo sabemos. De esa dulce muchacha, compañera y hermana, había hecho mi querida. Se pregunta entonces Alexina, ¿he sido culpable, criminal, porque un error grosero me asignara en el mundo un lugar que no era el mío? Es en este preciso instante cuando aparece en su conciencia la exigencia ineludible de confesarse ante un sacerdote para encontrar seguramente la verdad de su sexo y de su vida. Esta decisión de Alexina de recurrir a la confesión lo va a interrogar a Foucault cuando trabaja en el caso. ¿Por qué razón se da este pasaje, en mi pregunta y también la de Foucault, del discurso amoroso al discurso del amor culpable? Este tránsito de la sexualidad al amor moral. Foucault ve detenido su plan inicial de trabajo y así lo va a expresar. Luego de escribir la historia de la sexualidad, dice Michel Foucault, tenía absolutamente la intención de escribir los estudios de la historia sobre la sexualidad a partir del siglo XVI y de analizar el devenir de ese saber hasta el siglo XIX. Haciendo este trabajo me di cuenta de que eso no funcionaba. Quedaba un problema importante. ¿Por qué habían hecho de la sexualidad una experiencia moral? Entonces me encerré. Abandoné los trabajos que había hecho hasta el siglo XVII y me puse a remontar primero el siglo V para ver el comienzo de la experiencia cristiana y luego, en el periodo inmediatamente precedente, el fin de la antigüedad. ¿Entienden ahora todos ustedes, se dan cuenta por qué al comienzo de este seminario me remitía a Galeno, a las concepciones de la antigüedad griega y romana y al Renacimiento cuando comenzamos a hablar del sexo y su verdad? Alexine tiene la imperiosa necesidad de hablar sobre su sexo, de saber la auténtica verdad de su sexo, de confesar ante un otro su mundo de ensoñaciones y fantasías, de deseos e impulsos, de goces sexuales ocultos por la culpa que lastiman su conciencia en los espacios cerrados del secreto.
Escuchemos otra vez la palabra de Michel Foucault en torno a la práctica de la confesión. Y tratemos de reflexionar, porque lo que nos dice nos incumbe muy profundamente a todos los psicoanalistas. La confesión, dice Michel Foucault, difundió hasta muy lejos sus efectos en la justicia, en la medicina, en la pedagogía, en las relaciones familiares, en las relaciones amorosas, en el orden de lo más cotidiano. Se confiesan los crímenes, los pecados, los pensamientos y deseos, el pasado y los sueños. Se confiesan las enfermedades y las miserias. Se confiesa en público y privado, a padres, educadores, médicos, seres amados. Uno se hace a sí mismo confesiones imposibles de hacer a otro, y con ella escribe libros. La obligación de confesarse está ya tan profundamente incorporada que no la percibimos más como efecto de un poder que nos constriñe. El hombre en Occidente ha llegado a ser un animal de confesión. Estas palabras la encontrarán en su texto La voluntad del saber. La confesión, como ven, ha dejado de ser desde hace mucho tiempo, si lo fue en algún momento solo eso, un asunto relegado exclusivamente al ámbito religioso. Su procedimiento discursivo se ha extendido al conjunto de la red social de manera casi natural. Todos, de una o de otra manera, confiesan sus deseos y sus secretos, sus sueños y sus pesadillas, y convierten a este instrumento verbal o escrito en un potente multiplicador de los discursos sobre la sexualidad. Michel Foucault no se va a quedar en esto. Ahonda en la voluntad de saber sobre este dispositivo discursivo y trata de precisar con más detalles el carácter profundo de este acto de poder y dominio. Dice en ese texto: la confesión es un ritual que se despliega en una relación de poder. No se confiesa sin la presencia, al menos virtual, de otro, que no es simplemente el interlocutor, sino la instancia que requiere la confesión. La impone, la aprecia e interviene para juzgar, castigar, perdonar, consolar, reconciliar. Un ritual donde la verdad se autentifica gracias al obstáculo y las resistencias que ha tenido que vencer para formularse. Un ritual donde la sola enunciación produce en el que la articula modificaciones intrínsecas. Lo torna inocente, lo redime, lo purifica, lo descarga de sus faltas, lo libera, le promete la salvación. Y continúa Foucault: la verdad del sexo, al menos en cuanto a lo esencial, ha sido presa durante siglos de esta forma discursiva. Una verdad garantizada por el vínculo y la pertenencia en el discurso
entre quien habla y aquello de lo que se habla, donde la instancia de dominación no está del lado del quien habla, del que habla, sino del que escucha y se calla. Todo esto que he dicho lo encontrarán sin alteración ninguna en las páginas 78 y 79 de La voluntad de saber en su versión castellana. Las duras palabras de Michel Foucault son perturbadoras e inquietantes y abren una fuerte polémica cuando dirige su mirada a la práctica del psicoanálisis entendida por él como una praxis particular en su forma de la confesión. El psicoanálisis, en su práctica real para Michel Foucault, es una empresa que él integra dentro de la experiencia de la confesión. Una confesión, si es posible, sin censuras interiores. Una confesión librada a la libre asociación. Una apuesta de la confesión por el propio dispositivo analítico, pero siempre para Michel Foucault un ejercicio más de la confesión dentro del escenario social. Cuando Foucault despliega esta crítica al psicoanálisis, no tanto como confesión, y esto es lo que no va a apreciar Lacan, no tanto como confesión, sino como poder en el ejercicio de la confesión, Lacan declara en el seminario Le Nom du Père del 18 de diciembre de 1973 lo siguiente: no soy yo el que se los hago decir, como tampoco por otra parte le hago decir lo que sea a nadie. Es mi función más bien escuchar. Desde esta perspectiva, lo único exigible para el psicoanálisis es que el analizante hable, aunque no sepa lo que dice, a un otro al que se le supone un saber de aquello que se habla. Un saber que no es teórico, no es un saber sobre el inconsciente, sino un saber inconsciente. Pareciera entonces que el problema de la confesión se reduce aparentemente a una cuestión de acordar con más o menos precisión su estatuto. O bien la confesión supone siempre un saber de lo que se dice, iluminado por la conciencia del que habla, y entonces eso excluye de su campo al psicoanálisis. La confesión entonces es un examen de conciencia. O bien el decir no sabido, que introduce el inconsciente en la práctica psicoanalítica, no se halla en las antípodas de la confesión. Entonces el acto psicoanalítico es una forma particular de confesión. Lo cierto que más allá del estatuto que se le otorga a la confesión en su relación con el psicoanálisis, las palabras de Foucault apuntan hacia otro lugar. Apuntan hacia las cuestiones de poder en el interior mismo del dispositivo y del discurso psicoanalítico. El poder de la transferencia y su conducción, y el poder del discurso en la cultura. Y por ello las palabras de Foucault adquieren un valor de carga insoportable. Sus comentarios en la voluntad de saber, no deja resquicio ninguno para la aparente tranquilidad de los psicoanalistas. Lo que hablaré a partir de ahora, y quiero hacer esta aclaración,
lo hago desde el compromiso y el profundo respeto y amor que tengo por el psicoanálisis. Pero esto no me impide de ninguna manera ser crítico y señalar ciertos síntomas crónicos que carcomen desde dentro al propio campo psicoanalítico. Dice Foucault, el proyecto de una ciencia del sujeto se puso a gravitar alrededor de la cuestión del sexo. La causalidad en el sujeto, el inconsciente del sujeto, la verdad del sujeto en el otro que sabe, el saber en el otro de lo que el sujeto no sabe, todo ello halló campo propicio para desplegarse en el discurso del sexo. No en razón de alguna propiedad natural inherente al sexo mismo, sino en función de las técnicas de poder inmanentes a tal discurso. Freud, en sus conferencias, se había advertido a los psicoanalistas del uso inapropiado de la transferencia. A veces llega a suceder que ellos, los analistas, nosotros, los que compartimos este espacio, podemos sentirnos inclinados en la conducción del análisis a adoptar una confortable posición, que no es otra que la de representar para el analizante su deseado ideal del yo. Ya se sabe lo que puede devenir de ello. La atmósfera del dispositivo analítico se carga con la fuerza del magnetismo hipnótico, precipitándose sobre la escena una cascada de identificaciones con la figura del analista, poseedor de ese poder que le otorga su posición de ideal. El resultado es la mascarada y el disfraz con el que se puede investir el fin de algunos análisis, si se mantiene esta forma de transferencia. El resultado no es otro que una clonación psíquica, una reproducción imaginaria del analista por el analizante, la creación de una forma de doble. Esta clonación resulta más alarmante cuando se habla de la formación del analista. Desde los orígenes mismos del psicoanálisis, desde la Asociación Vienesa y la Internacional Psicoanalítica creada por Freud, hasta nuestros días, la difusión, la transmisión y la formación recayeron sobre las instituciones psicoanalíticas. Ellas cumplieron y cumplen con grandes esfuerzos una importante labor, pero también han dejado el lastre de una herencia de inquietantes síntomas que aquejan la vida del psicoanálisis. Los analistas, por haberse analizado, no escapan del todo de las miserias humanas. Las cuestiones de poder que envuelven su campo son más que evidentes. También son las pequeñas diferencias derivadas del narcisismo. La fragmentación en pequeñas familias o clanes, aún dentro del mismo espacio teórico que se afirma compartir, son continuas. Se leen y se estudian solo los autores de esa familia o de sus consanguíneos políticos. No se lee psicoanálisis, se lee según la escuela o según sus directores de turno. Se desecha todo lo que no es propio, aquello que es diferente o ajeno. Se anula la negatividad de lo otro. Crecen los prejuicios y los enconos internos. El discurso se hace monocolor, único, dogmático. Se crean índex de autores. Se padecen paranoias institucionales.
y se empobrece la capacidad intelectual de discernimiento de los futuros analistas. La sordera se instala entre los analistas, ellos coexisten sin dialogar sobre estos graves problemas en una aparente y normal convivencia. Por supuesto, la captura psíquica del analizante adquirirá vestimentas diferentes siguiendo las concepciones teóricas y técnicas puestas en juego en el dispositivo analítico. Acentúo con estas palabras ese factor de poder en la transferencia que emana del propio discurso psicoanalítico y de las distorsiones que se pueden provocar. Distorsiones que se multiplican y se sufren, que se silencian o se proyectan en los otros, cuando la transferencia se pone al servicio de las tácticas de poder en el seno de las instituciones analíticas. Y penetra también en el propio dispositivo analítico. Es el malestar de la cultura psicoanalítica. El escenario analítico de los practicantes institucionalizados en una red de transferencias puede convertirse así en muchas ocasiones en un avispero de compromisos políticos y alianzas conducidas por la voz y los actos de los propios analistas. Son los eternos juegos conocidos, los juegos del poder, del que no escapa el propio psicoanálisis y que vemos brotar también en el propio dispositivo analítico. El espacio analítico no escapa de ninguna manera a los efectos ya considerados por Freud en su libro dedicado a la psicología de las masas y análisis del yo. Desgraciadamente, las organizaciones psicoanalíticas, en su gran mayoría, tienen el triste honor de ocupar un lugar junto a la Iglesia y el ejército, aunque muchas de ellas no sean más que pequeños batallones o regimientos o capillas de casas señoriales. Podría continuar en esta línea de reflexiones, pero prefiero volver a los comentarios de Michel Foucault. Recuerdo sus palabras. El proyecto de una ciencia del sujeto se puso a gravitar alrededor de la cuestión del sexo. La causalidad en el sujeto, la verdad del sujeto en el otro que sabe, el saber en el otro de lo que el sujeto no sabe, todo ello halló campo propicio para desplegarse en el discurso del sexo. No en razón de alguna propiedad natural inherente al sexo mismo, sino en función de las técnicas de poder inmanentes de tal discurso. Nuevamente aparecen las palabras de Michel Foucault, ese enlace entre el sexo, el saber y el poder, y nos conduce a indagar en un terreno más profundo la cuestión del poder y la ciencia del sujeto. Dicho de otro modo, la relación del psicoanálisis, su teoría, su práctica y el sexo. Con esto quiero decir que la inscripción del psicoanálisis en la cultura no es un trazo banal y adquiere un enorme valor su presencia. La teoría del inconsciente abre una gran vía por donde fluye una nueva mirada sobre el sexo, muy distante de los discursos médicos, psiquiátricos, jurídicos, religiosos y de enormes consecuencias por sus efectos sociales. Resituemos ahora mis palabras, porque las debo resituar, dichas hace un instante, para darle un nuevo matiz. Me explico. Cuando se habla del poder, no se trata simplemente de una cuestión que pueda reducirse, sin más, a la posición del psicoanalista y sus concepciones en el uso de la transferencia y quizás sus abusos, aunque todo ello tenga una enorme importancia. Ni tampoco podemos quedarnos enredados en las luchas por el poder y el prestigio narcisista,
alimentado y exacerbado hasta extremos insospechados en las instituciones psicoanalíticas. Es en otro sitio donde debemos poner el acento. En el propio discurso psicoanalítico, como en parte integrante de esa distribución o partición del poder y del saber sobre el sexo. Lo que puede decir o no decir el psicoanálisis desde ese lugar diferenciado cuando habla del sexo, su discurso indudablemente tiene una relevancia mayor de lo que creen a veces los propios psicoanalistas. Ya se sabe, la teoría no es homogénea ni compacta, y no podía ser de otro modo. Estamos en un campo labrado de conjeturas, más cercano a las composiciones poéticas que a las nociones científicas. La historia del psicoanálisis nos ha mostrado que sus movimientos conceptuales no siempre son avances, muchas veces han sido retrocesos, cuando no estancamientos estériles. Al mismo tiempo que se pretende alcanzar la verdad del sujeto, se puede mantener en las entrañas mismas del psicoanálisis restos fosilizados de viejas y retrógradas concepciones. El sexo nos da muchos ejemplos de ello. Se le otorga aún, hoy en día, un valor patológico a ciertos sexos. Con esta particularidad: el grado de enfermedad es proporcionalmente directo con respecto a la distancia que cada sexo mantiene con el eje normativo heterosexual. Si la proximidad es cercana, se puede hablar de un neurótico grave o quizá de una perversión. Pero si la distancia es mayor, se puede alcanzar el alto grado de la psicosis. Todo depende de cuánto se aleje uno de ese eje normativo. Le voy a traer un pequeño comentario que me acercó Laura Ladman, aquí presente, sobre un texto en internet que me resultó muy llamativo. No por lo que se comenta, sino por lo que no se llega a comentar. Se trata de una madre embarazada que le comunica a su analista el propósito de darle a su retoño un nombre que sirva indistintamente a ambos sexos y permitirle así que él mismo o ella misma decida en el futuro qué sexo desea asumir. Evidentemente la historia no deja de tener para nosotros, los psicoanalistas, un profundo pozo ético. Lo digo más claramente: más allá de toda intervención del poder médico, psiquiátrico, jurídico, religioso o psicoanalítico, será el sujeto singular el único que tendrá derecho de decidir sobre su sexo. Pero no es aquí donde quiero poner el acento, que es donde la autora de este pequeño artículo lo pone, porque finalmente ella se va a anudar en qué momento de la vida la responsabilidad de ese sujeto podrá decidir por sí mismo en uno u otro sentido. Y trae para este problema, que para ella es central, que no digo que no lo sea, una cita del seminario 18 de Lacan, cuyo título es «Un discours que ne serait pas du semblant». No he tenido tiempo, desgraciadamente, de verificar la exactitud de lo que allí se dice, y solo voy a reproducir la traducción de esa cita como aparece en el texto. Dice así: el funcionamiento del inconsciente no tiene nada de biológico. Lo que se estudia en biología
a saber, el cromosoma y sus combinaciones, XY o XX o XXY, esto no tiene absolutamente nada que ver con lo que está en cuestión, que tiene un nombre perfectamente enunciable y que se llama, dice la cita, relaciones del hombre y la mujer. No me quiero meter en este término de las relaciones del hombre y la mujer, porque esto es contradictorio con otras cosas que el propio Lacan dice, pero que el inconsciente no tenga nada de biológico quiere decir que el sexo no se define desde lo anatómico, y esto ya lo hemos considerado en más de una ocasión, aún en esas instancias cromosómicas. Pero sigamos esa cita porque lo más interesante viene luego. Dice Lacan: la identidad de género es eso, el hombre y la mujer. La identidad de género es eso, el hombre y la mujer. Aunque surge muy precozmente en la edad adulta, es destino de los seres parlantes repartirse entre hombre y mujer. Lo vuelvo a repetir para aquellos que no han podido escuchar bien. El destino de los seres parlantes es repartirse entre hombres y mujeres. El destino ya no es anatómico. Ahora, el sujeto parlante tiene solo dos opciones para el sexo: hombre-mujer, masculino-femenino. Es en este exacto punto donde se puede subrayar con líneas gruesas la sinergia que aún existe entre el poder del discurso médico-psiquiátrico y el discurso psicoanalítico. Es en este exacto punto, tema central, por otra parte, de nuestro seminario, donde se pueden reconocer las vigencias de las resistencias en el discurso psicoanalítico, fortificado en las murallas de la división binaria hombre-mujer, que conlleva necesariamente el signo de la exclusión y de la anormalidad de los otros sexos y de sus goces, condenados por su desviación del eje heterosexual. Más cercano, menos desviación, neuróticos graves o quizás perversos, más lejanos, podemos llegar hasta la psicosis. Como ven, la tarea en nuestro campo aún está lejos de ser concluida. Por hoy quiero dejar esto, quiero dejar estas cuestiones, abrir el diálogo en lo que sea necesario, y quiero anunciar un tema para la próxima vez, que aquellos que siguen mis otros seminarios desde hace tiempo saben que he abordado en diversas ocasiones: el mito de la horda primitiva. He trabajado varias veces sobre esta brillante construcción freudiana, descubriendo o tratando de descubrir en cada una de ellas nuevas caras en ese infinito poliedro del mito. Ahora trataré de agregar un nuevo elemento al análisis del mito de la horda primitiva, en la línea que nos ocupa: el sexo y sus verdades. Con este tema iniciaré el próximo mes mi última charla. No será el fin del seminario, sí será mi última charla, porque voy a dar paso a la tribuna a mi amigo y colega Aureli Gracia. Durante 2 meses, mayo y junio, él llevará adelante nuestros encuentros. Su labor no será seguramente nada sencilla, pero estoy seguro que inmensamente estimulante, porque nos traerá al campo de la literatura en esa difícil intersección con el psicoanálisis. Bueno, por hoy ya. ¿Quieren descansar o dialogamos? Dialogamos. Sí.
Los silencios me abruman, presagian tormentas. Tú dijiste la vez pasada, te recordar, como que Foucault niega el deseo. Se me ocurre pensar de que para él la pulsión sería el dominio. ¿Sería? El dominio, dominar. O sea que es distinto, podemos decir, a la perspectiva psicoanalítica, ¿no? Entonces el discurso psicoanalítico sería para él como una manera de dominar. Entonces el sujeto lo que haría sería identificarse al analista, con lo cual crearía, pues lo podemos decir, una dependencia psíquica. Me parece que la crítica iba un poco por aquí. No sé si tú lo ves así o le puedes dar un... No creo que sea esa la cuestión. Es cierto lo que dices, lo cual no significa que, es decir, si una habitación cualquiera, uno ilumina un sector de esa habitación, sabrá lo que en ese sector se puede ver, pero no sabrá nunca lo que no se ve si uno no cambia el foco. Yo creo que como estamos en un campo de conjeturas, y el foco es importante en todo esto, yo creo que hay un cambio, no que no exista dentro del campo de psicoanálisis, porque esto inclusive el propio Lacan lo ha desarrollado hasta extremos enormes, pero él va a poner un acento, Foucault, sobre la dimensión del goce cuando habla del sexo, la dimensión del goce cuando habla del sexo, no en términos generales. Esa pregunta por el sexo y por su goce. Y esto es claro, está abierta la polémica, porque cuando el psicoanálisis, sobre todo desde la perspectiva de Lacan, se habla del sexo y de su goce, se habla del hombre y de la mujer. Y lo que Foucault trata de abrir con el tema del goce o los goces, es abrir, digamos, el campo o iluminar otros sexos que solamente aparecen allí como aberraciones o desviaciones respecto a ese destino que el sujeto parlante debe acceder, o a ese destino al que debe acceder, que es o ser hombre o ser mujer. Entonces ahí aparece una primera cuestión de diálogo, pero también de ciertos enfrentamientos sobre un tema que es el destino de los seres parlantes, es ser hombre o mujer. Y aquellos que no son ni hombres ni mujeres, ¿qué son? Entonces empieza ciertas cuestiones que tienen que ver con las concepciones que están aún insertadas dentro del psicoanálisis, que yo creo que son concepciones retrógradas, fosilizadas, que tenemos que discutir sobre eso, si queremos reabrir el psicoanálisis a una cultura que se mueve a pasos agigantados. Era posible entender esto en Freud, en una cultura victoriana donde la represión jugaba un papel importante y donde las transgresiones eran penalizadas. Aquellos que vieron la película de Turing pueden darse cuenta de que en los años 50 se provocaba la castración química por el solo hecho de haber descubierto a Turing en un acto de compromiso, de intercambio de dinero, en un intercambio sexual con otro hombre, condenado a la castración química. 1950. Entonces, claro, imagínense que Freud muere en el 39,
Es decir, él lucha contra una serie de concepciones antiguas dentro del campo de la sexualidad, tiene bastante firmeza, tiene bastante quiebros también, porque evidentemente es un momento difícil de la cultura, es un momento difícil para él la construcción que está haciendo, pero del 39 a la fecha, habiendo pasado por una serie de tamices y habiéndose provocado en la sociedad una serie de cambios notables, nosotros no podemos seguir sosteniendo desde el psicoanálisis que el destino del ser parlante es ser hombre o mujer. Sí, primero hacia ahí, después. Pero una pregunta con muchas dudas, es algo que me ha venido de los capítulos y que ya había pensado por otros temas. Sí, en el fondo, lo que a mí me vino también con lo que has comentado, que el tabú no es una parte inherente, estructura necesaria de la cultura. Desaparecen los tabús que aparecen otros, ¿no? Es que Foucault en la historia de la sexualidad que hace Foucault, él lo va a decir constantemente. El problema no es la prohibición, el poder no está del lado de la prohibición, y cada vez esto se ve de un modo más evidente. Es decir, más aún, yo creo que se alienta a no prohibir desde hace décadas, se alienta a no prohibir. Si uno lee a Philippe Ariès, él va a sostener, cuando habla del tema de la muerte, que el tabú de la sexualidad, después del trabajo freudiano y después de los cambios en la cultura, el tabú de la sexualidad pasó, y no hablemos que ese tabú, es decir, ha sido quebrado con el movimiento hippie, por ejemplo, en adelante, pasó a ser el tabú de la muerte. Saben que hay hospitales destinados a que uno acabe su vida allí para preservar a los que aún están vivos del doloroso espectáculo de la muerte. No es el problema la prohibición, yo creo, no es el problema del tabú, el problema son los discursos, y los discursos pueden ser absolutamente, entre comillas, estimulantes y positivos con respecto a eliminar las prohibiciones, y esto lo señala muy insistentemente Foucault en su texto. No pasa por las prohibiciones ya, pasa por los discursos, y el discurso psicoanalítico tiene un valor importantísimo, porque es un discurso que abre una nueva iluminación sobre el campo de la sexualidad. Y tenemos que tener extremo cuidado de saber expresarnos adecuadamente en este discurso en función de la cultura en la que vivimos, que no es la cultura de Freud, y que puedo asegurar que tampoco es la cultura de Lacan, que es otra y que está cambiando aceleradamente. Entonces, sí, tabú va a haber, pero el problema no son los tabúes, son los discursos. Y hay que hacer un análisis profundo de cómo funcionan esos discursos en la cultura y en la sociedad, y los efectos que producen. Cuando hablas de discurso, interpreto dominio. Antes he hecho un comentario hablando un poco que me ha hecho pensar un poco en esta idea. Hablabas era como si dijeras, o he interpretado, eso que sueles decir siempre, que el psicoanálisis ha encontrado el sexo como fuente de su estudio,
como si fuera la fuente menos conocida, que tiene un efecto más poderoso sobre el dominio del ser humano. Todos esos discursos no dejan de ser formas de pensar que se imponen y que tienen una influencia sobre nosotros y sobre nuestra forma de pensar, sobre la creación de nuestro inconsciente y sobre toda la lucha de todos los demás entes analíticos que aparecen, y que tiene mucho que ver con lo que también hablabas antes del discurso, el discurso psicoanalítico en sí mismo, esa cuestión de poder. Yo creo que me hace pensar que Freud cogió el sexo como quizás el gran desconocido o el gran manipulable ente sobre el que el consciente se formaban, porque era el más sujeto a ese discurso de poder por las fuerzas vivas estructurales que vayan a la sociedad, ¿no? La religión, la política. Si no hubiera sido eso, no sé cuál hubiera elegido, pero en el fondo no es tanto el problema del sexo, que lo llegaremos a solucionar eventualmente, como tú dices, abriendo esa mente. Es más el problema del poder, de cómo nos enfrentamos como individuos a ese poder, cómo bajamos la cabeza, cómo nos rebelamos, cómo todo el concepto de los poderes superiores entre ese inconsciente pulsional. Es quizás en ese pequeño, has hecho un quiebro en esa frase, y me he quedado con ese concepto. A ver, yo sé que he hecho varios quiebros, no una sola. Primero, yo sé que molesta mucho colocar al psicoanálisis dentro del rango de los discursos del poder, porque siempre los psicoanalistas utilizan el psicoanálisis como víctima del poder, un poder extraño que trata de aplastarlos, dominarlos, etcétera, que por otra parte es cierto, porque es un discurso que golpea, que choca, que produce irritación. Es cierto, esto es evidente, pero nosotros somos víctimas, nosotros también manejamos un discurso, y un discurso que tiene poder, y no en el más sentido del poder. Y por eso digo que los psicoanalistas a veces no se dan cuenta de que tienen en sus manos un poder inmenso, y sin darse cuenta a veces el uso de ese poder lo lleva a situaciones enfermizas dentro del campo del psicoanálisis. La transferencia es un poder, es un tremendo poder que Freud nos descubre en el espacio analítico, pero sabemos muy bien que eso se da en cualquier otro espacio, el de la transferencia. Yo no creo que Freud fue a buscar, digamos, qué zona oscura existía en la cultura y que le apareció el sexo como algo que le iba a dar, digamos, ese espacio de prestigio y de singularidad y abrir de allí. Yo creo que es impensable, desde el momento mismo en que Freud se plantea la noción de inconsciente, es impensable ese inconsciente sin lo sexual. Yo creo que la propia noción de inconsciente está arraigado la idea de lo sexual. Y es allí en donde a Freud se le aparece, primero a través de las tragedias, evidentemente un gran lector de tragedias, se aparece lector de Shakespeare, se le aparece una cantidad de mitos y de cosas donde ve que ese mundo en donde Sófocles coloca a Edipo es un mundo en donde se desarrolla la tragedia en general, no solamente Edipo, todas las tragedias, un mundo fuertemente cargado de sexualidad,
Pero si la tienes en vez, pero si en vez de sexualidad utilizas pulsión de vida, por ejemplo, que es una expresión. No lo sé, pero en el sentido más amplio de la palabra, pues esa fusión de vida, el sexo se me hace pequeño. Espera. Adelante, Rino. A ver, yo quería decir que me has dejado golpeado por lo que has dicho. No particularmente por esta cuestión que entiendo lo que acaba de decir respecto a la dimensión que ocupa el sexo, si es absoluta en el espacio humano o si solamente considerar el espacio humano heterosexual es efectivamente quedarnos pequeños. No tanto en esta cuestión tampoco de la erótica del poder, sino que lo que me ha golpeado es la cuestión de la ética del psicoanálisis y de la ética del psicoanalista. Has dicho cosas muy duras, pero que efectivamente tienen todo el sabor de la verdad y que por lo tanto nos cuestionan en nuestro quehacer. Exactamente. Profundamente. ¿Sabes? Por eso yo quisiera romper una lanza en favor de Lacan y en favor de ellos psicoanalistas o nosotros psicoanalistas, porque estoy absolutamente convencido de que para Lacan la elección no es venga, decídete, sé hombre o sé mujer. Tampoco la elección de una opción sexual. Y creo, para los no lacanianos que estéis aquí compartiendo con nosotros este espacio, que puede ilustrarlo muy bien un apólogo que él explica en los escritos, y que respecto a ser hombres o ser mujeres nos sitúa en un tren llegando a una estación, un tren con los asientos enfrentados como eran los antiguos, con un niño y una niña mirando por la ventanilla expectantes y con ganas de saber a qué pueblo llegaban. Entonces el niño se anticipa y le dice a la niña: mira, hemos llegado a mujeres. Y la niña le dice: ¿dónde lo ves? En aquel rótulo. Y le dice: no, pero hemos llegado a hombres. Entonces el rótulo que ellos leían no era el nombre del pueblo, sino que era el de los lavabos de la estación. Como uno estaba sentado frente a otro, uno leía por un lado hombres en una de las puertas y otro leía por el otro mujeres. Pienso que Lacan se refiere un poco a esto, se refiere un poco a que estamos obligadamente marcados por el discurso. Tú has dicho, el tabú es sustituido por el discurso. Y el discurso es ese. Entonces, no se trata de una opción biológica, el propio Lacan lo dice. No se trata de una opción sexual. Se trata, me repugna decirlo, pero es lo que pienso, de una opción significante. Entonces, ese significante puede llevarnos, por ejemplo, cuando tú hablabas de la castración química, a qué pasa con la persona que pide la castración química. Es decir, cómo se juega el poder con la persona que después de haber sido encarcelado, por ejemplo, por violación, pide al juez: oiga, cástreme. O cómo se juega el tema de la muerte con la persona que está en el corredor, juicio tras juicio tras juicio, y pide: mátenme. Una de las mejores novelas del
siglo XX, la de Truman Capote, gira sobre eso exactamente. Y eso nos interroga como psicoanalistas, porque apunta a la ética del psicoanálisis. Estoy trabajando esa cuestión de la ética en el seminario 7 de Lacan, y habla en un momento dado de los tártaros, momento en que, para su desaparición absoluta, el Papa Gregorio VI monta una aniquilación total y da lugar al nacimiento de la Inquisición, justamente en estos años, 1229. Y hay, en la versión que tengo yo, que es una versión offshore, unas declaraciones de los cristianos en esa Inquisición para demostrar que no estaban adictos a esta secta tan pura que era la de los cátaros. Y me llamó mucho la atención la declaración de un hombre. Este hombre decía: estoy casado, tengo hijos, fornico, a veces soy infiel con mi mujer, miento, juro, soy un buen cristiano. O sea que sus alegaciones pasaban precisamente por la transgresión. Entonces, lo que me parece que es importante y que nos puede redimir a los psicoanalistas frente a la Inquisición o frente a la confesión, que sería su residuo, es la cuestión de la culpa. Es la cuestión de la culpa. Creo que esa falta absoluta de culpa con el que ese hombre justifica ser un buen cristiano, efectivamente lo exime de sentirse culpable por no serlo. Entonces, yo pondría un poco el énfasis aquí. Si como psicoanalistas conseguimos que la escucha que el analizante siente como propia del espacio, como propia del dispositivo, no sea una escucha donde tenga que justificarse en su deseo, sino que pueda expresarse en su deseo, entonces habremos conseguido que ese deseo pueda ser hablado. No importa si es deseo de hombre, deseo de mujer, amor de hombre, como decía la canción, amor de mujer, amor de travesti, amor. Yo siempre he dicho que el ideal de un homosexual sería un ser del otro sexo que también fuera homosexual, ¿no? O sea, todas estas combinaciones yo creo que pueden expresarse si queda claro que no se necesita justificar. En fin, como respuesta al golpeo que es... Bueno, muchas cosas. De acuerdo contigo, es decir, no estamos en el terreno de que la persona que esté hablando tenga que justificar sus deseos frente a quien que lo escucha, ¿no? Simplemente poder expresarlos con absoluta libertad. Yo creo que la mayoría de los analistas tratan de que se siga este surco. Yo creo en eso, fervientemente lo creo. Lo que sucede con respecto a... Yo la última vez había comentado algo que había sucedido aquí en Barcelona, en un gimnasio femenino, donde para sorpresa de las mujeres que se encontraban en el vestuario, habían entrado 2 travestis que se desnudaron y además ellas se consideraban mujeres. Es decir, que la repartición sí, pero hay infiltrados y se infiltran, se mezclan
se combinan, no sé cómo decirlo. Vale la pena escuchar a Beatriz Preciado cuando habla, si pueden buscarlo en internet, las dificultades que tiene para transmitir lo que quiere decir, para no estar atada dentro de los géneros masculinos femeninos, que además él, ella, quiere, la maestra, maestro, tengo que estar continuamente bailando en la composición discursiva, porque no me quiero definir en ninguna de las posiciones significantes, sean masculinas o femeninas de género. Entonces es claro que eso es algo que constriñe el discurso, y tenemos que aceptarlo. No penetra totalmente en lo real del sexo. El discurso tiene sus límites. El discurso hablado tiene sus límites. Lo real del sexo está más allá de lo que el discurso puede enunciar. Y el discurso simplemente lo roza con sus malos entendidos, que son los términos que nosotros usamos como lengua. Pero eso, tengámoslo presente como analistas. Es decir, no porque el significante hombre y el significante mujer, o lo masculino y lo femenino, también está lo neutro, es decir, existan, yo tengo que pensar en hombre-mujer, sino que tengo que pensar que el discurso me limita esencialmente en todos los aspectos de la vida para decir aquello que quiero decir. Y en el sexo se hace evidente. En el sexo se hace evidente. Y podemos poner infinidad de nombres a las variaciones de sexo, y saben que Judith Butler, y lo dije insistentemente aquí, lucha contra las identidades. Permanentemente está luchando contra las identidades, que no son más que mascaradas, que no son más que disfraces, que son algo carnavalesco, es decir, donde cada uno con su propio yo trata de adoptar una figura para los otros, diferenciadas o no, o que haga una comunión o una comunidad con otros seres, pero son mascaradas. Es decir, el problema de la identidad, que está presente también en el discurso de Lacan, es un problema que también es muy evanescente. Decir que alguien es neurótico o decir que alguien es psicótico es tan evanescente como fue decir mi cabello hace años atrás y mi falta de cabello ahora. Es evanescente. Los momentos varían constantemente, inclusive no en el transcurso de un tratamiento, en el transcurso de una sesión. No hay identidades y estructuras firmes y fijas. Y este es el problema con el cual hay que luchar a nivel no solamente de concepción filosófica que dominaba en un momento determinado en la época de Lacan, aunque él quiera decir no soy estructuralista, el pensamiento estructuralista domina en él fuertemente. Y por el otro lado, es decir, el término de estructuras, de fijezas, de identidades, yo creo que lo necesitamos mucho como analistas, en tanto que estamos en un campo de conjetura, no es un campo científico esto. No somos poetas, no hacemos poesía, y aquellos que lo hacen que seguramente tratarán de hacerla lo mejor posible, pero no son poetas. Pero nuestro campo es un campo más cercano al terreno de la creación literaria que de la investigación científica. Y estamos muy desamparados cuando trabajamos, porque no tenemos la fijeza de las nociones científicas que puede tener la física, la química. Estamos muy desamparados. Entonces necesitamos a veces recurrir a cosas firmes y estables que no se nos muevan y que nos permitan a nosotros asideros en nuestra práctica. Claro que tenemos que tener asideros, pero sepamos que son muy
Son muy difíciles. Es la lógica del significante. Y todo lo que has dicho, esa cosa es la anestesia, precisamente la característica del significante. Lo que quiero decir es que, vamos a ver, yo pienso que comparar un discurso o crítica que hace Foucault con el psicoanálisis, a mí me parece que son discursos totalmente distintos, no tienen nada que ver. O sea, la preocupación del sexo, como tú dices y tal, nosotros como psicoanalistas sabemos que la constitución del sujeto pasa por la sexualidad y pasa por toda una serie de etapas y de evidencias, y podemos dar cuenta de la posición subjetiva en que se encuentra el sujeto en un momento dado y en relación con el objeto de su deseo, cosa que o de su goce, o de su goce, bueno, sí, del objeto de su deseo, o de su goce, o de su goce, ¿me entiendes? Por eso Lacan, cuando habla de hombre y mujer, son como dos posiciones, pero no son dos posiciones extremas, sino que están interrelacionadas. Un hombre puede tener también una posición femenina, y esto Lacan lo trabaja en el seminario 1. ¿No? Pero no se trata de que un hombre pueda tener posición femenina, porque seguimos con la cosa. Se trata de que un hombre pueda cambiar de sexo. No, lo que dice Adolfo es más subversivo. Claro, eso ya lo sabemos, ya lo decía Freud también. Ya lo quiero decir que, vamos a ver, es que claro, es difícil plantearlo así en pocos minutos, ¿no? Pero quiero decir que la posición del sujeto con respecto a su objeto, sea hombre, sea mujer, sea ese neutro, y llámale las diferentes formas que socialmente aparecen los sujetos en sus relaciones personales y sexuales. Todo eso el psicoanálisis lo que hace es trata de entender por qué el sujeto está en esa posición. Por eso el análisis. Si no, pero si Foucault ya niega el deseo y lo pone todo como una función puramente de poder. ¿Qué tiene que ver eso? Sí, pero fíjate. Porque el psicoanálisis tiene en cuenta el poder. Pero Vicente, no habla del discurso del amo. Pero Vicente, escucha un poco. No estamos en sacar textos y cosas. Simplemente digo lo siguiente: cuando hablabas del tren, yo me hice otra imagen. Yo pensaba que el tren iba a dirigir a buen destino a la niña y a un buen destino al niño. A un destino en donde le correspondía a cada uno ser niño y niña. A veces se piensa de este modo la cuestión sexual. Estamos en un tren, estamos estructurados en un tren, y el buen destino es que el niño se haga niño y la niña se haga niña. Pero eso no es una idea psicoanalítica. Y todo lo que no llega a buen destino, es una desviación, porque la vía del tren me tiene que conducir a ese buen destino. Si el niño se baja a mitad de camino, en lugar de llegar, yo pensaba que si el tren se paraba y el niño se bajaba, pero no era, y de golpe decía, pero esta no es la estación de hombres, es la estación de mujeres, o es la estación de lo que sea, me da lo mismo. Claro, tiene que ver con la historia del sujeto. Me da lo mismo, estoy de acuerdo, pero inmediatamente empiezan los calificativos: transgresiones, perversiones, psicosis, neurosis grave. Si uno es un hombre o una mujer, se queda en la neurosis, que es el escalón más bajo de los gradientes patológicos. Si empieza uno a querer bajarse a una estación u otra, o no llega a buen fin como hombre o mujer, me espera eso, que sea patologizado. A eso voy. Estudiar las estructuras. Sí, pero si me
permite una pregunta, a mí me ha quedado, digamos, un gap, un cierto vacío entre dos objeciones que, recordando a Foucault, ha formulado, no sé si la primera también relativa a Foucault, bueno, sería la segunda, la que estábamos ahora discutiendo, ¿no? Estos dos apeaderos, ¿no? Hombre-mujer, que le parece una clara limitación y con el paso del tiempo más y más acentuada, que solo existan estos dos destinos, ¿no? Que recordando a Lacan, pues exista el destino de los lavabos, ¿no? Con dos logotipos distintos, ¿no? Esto, o sea, una sería esta. Y antes de mencionar esta segunda, ha habido algo que me parece realmente algo a resaltar muy importante, que referida a estos elementos de poder existentes dentro del dispositivo analítico, ¿no? Cuando la técnica puede llevar a situar al analista en esta posición del ideal del yo, punto fundamental para generar hipnosis y para generar identificación al analista, y de ahí toda una, digamos, una génesis de elementos clónicos, la clonificación, digamos, ¿no? Entonces, claro, mirando ahora retrospectivamente la charla, veo que digamos, puede leerse en parte la historia del análisis como una gran zarzuela, en la que en fin, con predominio de imposturas, en el sentido de que si resulta que el analista ha sido llevado, digamos, a bajar a una estación indebida, entonces esto se reproduce a través de estas técnicas de poder vía transferencia, con lo cual pueden aparecer a nivel de la institución psicoanalítica, pues elementos estructuralmente patológicos, ¿no? No sé si me explico. Quiero decir que esta limitación esta limitación en el concepto de qué es la sexualidad y los goces a ella ligados puede llevar pues a que, en definitiva, esto explique en parte los elementos estructuralmente patológicos o de ciertas perversidades que uno se puede encontrar a nivel institucional en ámbitos psicoanalíticos. No sé si me explico. Claro, tú mezclas los dos temas. O sea, yo he intentado hacer una pasarela. Sí, yo creo que son dos cosas totalmente, pueden estar ligadas, pero no de la manera en que yo creo que perdón, si me permite, porque para que se entienda mejor. O sea, el primer elemento, el elemento de que un analista, digamos, consciente del poder de la transferencia y sabedor de sus técnicas, se sitúe en el punto del ideal del yo, es, digamos, me parece que es altamente criticable, sabiendo las consecuencias que esto conlleva, y esto está al margen, digo yo, creo poder imaginar que está al margen de las dos salidas estas dogmáticas, ¿no? O poco empíricas, al menos en la actualidad de hoy en día. Y me pregunto, la pregunta sería, a ver si puedo formularla,
si a su parecer existe alguna relación entre estas dos objeciones. No, porque al mencionar la primera la he visto. No, para mí son dos cosas independientes. Más te diría que para mí el problema no es que el analista voluntariamente va a buscar ese lugar del ideal para ocuparlo y de esa manera fascinar. Son transferencias cruzadas las que se juegan allí. Y allí se juega un espacio absolutamente nuevo, distinto, en donde nos enfrentamos a problemas importantes, que es la narración, el relato de historias, que exigen no solamente la confesión, sino un elemento que está también puesto en la transferencia, que es la confidencialidad, es decir, es un encuentro íntimo en donde se hablan de cosas que tienen que permanecer así. Esto genera ya un escenario muy, muy particular. No es como el amigo que le dice, mira, te voy a contar algo, pero no se lo cuentes a nadie, sabiendo que si se lo cuentas se lo va a contar a alguien seguramente. Es un lugar íntimo, confidencial, donde hay por parte del analizante confianza, para decir, confianza. Lo que pasa es que yo también aquí creo que muchas veces se hace una mala interpretación de texto de Lacan. Es mi interpretación, cada uno hace su interpretación, en donde cuando se habla en esa confianza o confidencialidad que lleva a esa confesión, en donde uno tiene que hablar de cosas íntimas, se le supone al analista que tiene un saber. Y yo creo, y así lo pienso sinceramente, que ese saber que se le supone al analista no tiene nada que ver con la teoría. No tiene nada que ver con la teoría. Podrá tener la teoría que quiera el analista, pero ese saber que se le supone no tiene nada que ver con la teoría. Es un saber inconsciente. Yo lo he visto más de una vez y lo sigo viendo. Hay mucha gente que estudia mucho de psicoanálisis, pero no serán nunca analistas. No tienen ese saber, no sobre el inconsciente, sino ese saber inconsciente. Es como decir, bueno, ¿dónde sacó Nadal esas virtudes para jugar al tenis? O Messi, que uno lo ve y se enloquece. ¿Dónde las sacó? ¿Cómo las obtuvo? Cicerón se preguntaba, y también se lo pregunta Platón en otro momento, es decir, ¿cómo se transmiten las virtudes? ¿Se adquieren? Es decir, yo creo que esa virtud, si es posible adquirirla, se adquiere en los análisis. Es un saber inconsciente, no del propio inconsciente, porque nunca lo llegaremos a cubrir con nuestro saber, sino que es un saber inconsciente. Es decir, que el análisis nos prepara de alguna manera, los análisis individuales, a poder acceder a un cierto lugar. Sabemos que hay gente que es testaruda en los análisis y que no llegará nunca a ese saber inconsciente. Y sabemos que hay gente que puede acceder con enorme facilidad a ese saber inconsciente porque tiene esa posibilidad. Entonces yo creo que en la historia del psicoanálisis, por lo menos en la historia del psicoanálisis, se produjo en un momento determinado una cierta desviación, que es lo que trató de corregir Lacan. ¿Qué es lo que trató de corregir Lacan? Es decir, el inconsciente ya no era ese centro del universo que había
creado, de un universo, porque Freud ha creado un universo dentro del campo de la cultura. Ha creado un territorio inmenso en donde todavía seguimos especulando y trabajando sobre sus textos como si hubieran nacido ayer mismo. Ha creado eso. Pero en ese universo había un nudo que para Freud era esencial, el inconsciente. Cuando ese nudo se desplaza a otras instancias, ese universo creado por Freud no se sostiene. Cuando ese universo del inconsciente pasa al yo y se empieza a hablar del yo sano, del yo enfermo y de las funciones de los ideales con respecto al yo, es claro, eso, por más que haya hecho críticas Lacan teóricas, por más que muchos lo estudien teóricamente y consientan con estas críticas, por más que asientan de que el inconsciente está en el centro del universo, pueden llegar a ocupar en un proceso de análisis el lugar del ideal. Simplemente lo digo. No, como es así. Y para eso no hay remedio. ¿Eh? ¿Qué remedios? Algo se remedia. No, pero digo para esa, digamos, que se dé, que se cristalice en un momento de un análisis. Eso. No todas las cosas las hacemos bien, porque somos analistas, ¿eh? Me van a poner... Entonces, sería bueno que si sacamos ese saber de la teoría, yo creo que la gente hablaría con más libertad, los analistas hablarían con más libertad. Pero no tienen que hacer demostraciones de saber teórico. Y más cuando estas cosas se hacen en público, ¿no? Y entonces ahí debe saber teórico y si uno escucha presentaciones clínicas, uno dice, ¿de qué están hablando? De lo que es una experiencia absolutamente inaugural en cada caso, en cada circunstancia, porque es absolutamente inaugural, es iniciática. Cada vez que llega alguien y atraviesa esa puerta y uno escucha, es absolutamente nuevo y se renueva a cada momento. Y uno escucha en las presentaciones clínicas un universo de lo ya sabido, no de las cosas que ese acto inaugural me plantea como que no puedo dar respuesta. Ese saber también Víctor tiene un tipo de corto que se ha publicado hace mucho que habla también de que hay gente que a lo mejor no tiene un gran saber teórico, pero que sí, es decir, se posicionan y trabajan como analistas, ¿no? Es un saber que tú lo sitúas
en relación a haber podido realizar, es decir, un trabajo, es decir, con su inconsciente en un análisis que ahí se lograría, y esto es algo que a mí me viene. Lo podemos situar en personas que, es decir, durante su construcción subjetiva han pasado por determinadas experiencias, es decir, que desde muy temprano les permitieron tener una noción, digamos, de que hay algo y poder interrogarse de otra manera y que les lleva a poder manejar, es decir, su propio saber inconsciente de otra manera, y esos serían las personas que como Messi tendrían, esa virtud, ¿no? Y te lo pregunto, yo no sé si me preguntas desde el momento, porque veo gente que se ha analizado mucho tiempo, ha estudiado mucho tiempo, y a veces no veo que haya ahí no se entera lo que es el psicoanálisis. y bueno, no sé qué piensas tú. ¿Cómo? Al revés también. Gente que no hace tanto análisis. Sí, sé lo que sería. Bueno, a ver. Eso sería lo que podría ser aquello que yo digo que está tocado por alguna experiencia. A ver, evidentemente, con las condiciones naturales que tiene Messi, se juega bien el fútbol, esto es evidente. Pero no basta, porque tiene 10 jugadores al lado de su propio equipo y 11 contrarios. Y, digamos, hay una mirada externa, ¿no?, que lo coloca en un determinado lugar o lo hace mover en determinadas funciones o lugares o desplazamientos dentro de un determinado campo. Yo creo que el análisis cumple esa función un poco. Es decir, uno puede tener ciertas disposiciones naturales que le hacen brillar en un determinado deporte, pero no por eso va a ser un muy buen jugador de fútbol desde el punto de vista estratégico y táctico. Es decir, no va a poder resolver problemas en el campo de juego por ser un buen jugador técnicamente dotado, porque no basta la técnica que pueda haber adquirido, digamos, desde la niñez. Tiene que trabajar sobre eso, pero mucho. Pasa con la pintura, pasa con la escritura, pasa con todo. Hay que trabajar mucho sobre uno mismo, mucho. Y entonces yo creo que no es que son opciones que como alternativas. Bienvenido aquel que tenga una buena disposición, pero trabaje con esa disposición, para que esa disposición se convierta en un instrumento verdadero en el ejercicio de lo que desea hacer. Yo pienso que es elemental esto, y quiero destacar el saber teórico del saber inconsciente, porque creo que hay allí un nudo que no se habla con claridad. Cuando lo relacionas con la literatura es eso, digamos. La técnica se da por supuesta, digamos. Cualquier músico tiene que saber tocar muy bien. Hay algo más que lo hace tratar. Exacto. Lo que pasa que Sufrimiento. pero no basta el sufrimiento. Hay gente que ha sufrido mucho y no se entera de lo que es la vida y no hace de esos buenos escritores. Hay una disposición que a veces ese don uno no sabe cómo definirlo. Es muy difícil cómo definir, pero bueno,
Si se tiene, a trabajarlo. Si uno tiene condiciones que sabe que las posee, instrumentos que los reconoce en uno, a trabajarlos. Pero el trabajo no te va a dar por sí mismo eso. Hay que tener ciertos dones. No todos los que quieren ser psicoanalistas y se plantean como psicoanalistas son psicoanalistas. No todos los que quieren escribir son escritores. Recuerdo una frase de Jaume Cabré que empleó 8 años de su vida en la última novela y que hablaba del deseo del escritor, pero que también hablaba de la necesidad de reescribir. Y él lo explicaba como una necesidad casi orgánica, ¿no? Decía, es que hay días en que me estoy escribiendo encima. pero esta frase, ¿no? Me parece totalmente genial. Es genial. Recuerdo que la nombraste el día que hablaste, te quedó grande. ¿Quién era Nabokov, que escribía durante la mañana y después corregía después de su siesta a la tarde? Cada uno que se lo construya como quiera, pero que eso es una condición, es una condición. Estamos en contacto. Gracias a todos.